Los que están de pie, tomen sus lugares, por favor. Pónganse cómodos, pero no para dormir, sino para escuchar la palabra. Recuerden que ya quedamos, así es que cuida a tu vecino que está a tu lado, que el que se duerme, ¿qué va a hacer? Un refresco de 3 litros, así es que por favor, espero que haya traído dinero extra y si no, pues esfuércense a no dormir, para que puedan, pues entonces tomen su lugar, muchachos, y vamos a darle lugar aquí a la pastora, ampliar el lugar para que pueda ella compartir. ¿Cómo están, hermanos? Amén. ¿Están contentos? Yo estoy contenta, hermanos, porque, ¿sabes por qué? Porque tenemos un Dios grande y poderoso. Amén. Amén. Yo creo que eso es motivo para gozarnos. No importa nuestra situación, no importa lo que estemos pasando. Amén. Aunque el diablo trate de tirarte, aunque el diablo trate de destruirte, dile: yo tengo un Dios poderoso. Amén. ¿Por qué no te pones de pie y le damos un aplauso fuerte al Señor? Un aplauso fuerte, fuerte, con la convicción de que Él está en este lugar. Señor, porque es el motivo por el cual estamos aquí. Es tu presencia, es tu nombre poderoso, Señor, sobre el cual, Señor, se levanta, Padre Celestial, un pueblo que te alaba, que te adora, que te exalta, Señor, no solamente de labios, sino con el corazón, reconociendo, Señor, que tú eres un Dios poderoso, Señor, el único digno, el único santo y el único omnipotente, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, porque creemos en ti y levantamos tu nombre, Jesús, y todo principado, toda potestad, toda hueste de maldad en las regiones celestes huyen en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque solo hay un rey en este lugar y su nombre es Jesús. Aleluya, aleluya. Señor, yo solamente te pido, confirma la fe en cada uno de mis hermanos, Señor. Confirma la obra de la fe, Señor, en cada uno de mis hermanos. Padre, doy gracias por este momento, por este tiempo aquí. Y reconozco, Señor, como dice tu palabra, que solamente soy una vasija en tus manos, Señor. Yo declaro que el poder viene de ti, Señor, y de tu palabra. Porque yo creo, como decía Pablo, yo creo en el poder del evangelio, que tiene poder para transformar vidas, que tiene poder para derribar argumentos. Yo creo en el poder de la palabra para transformar no solamente tu vida, sino esta comunidad. Amén. Tomen su lugar, hermanos. Doy gracias a Dios por este gran privilegio que me da de compartir su palabra. Y doy gracias a Dios también por la vida del pastor Rafael, su esposa Ángeles. Agradezco a cada uno de ustedes, hermanos, aquí presentes. Y yo le decía al Señor hace un momento algo, que honrara a cada uno de los que hoy vinieron a este lugar con su presencia, porque es lo único que debemos anhelar. Y es algo que nunca debemos olvidar, que el motivo por el cual estamos aquí se llama Jesús. Y que no importa el lugar en donde tú estés, lo que importa es que tenemos algo en común: el amor de Dios. Tenemos en común, hermanos, que el Jesús, el que murió en la cruz para salvarme a mí, es el mismo que te ha salvado a ti. Amén. Y yo doy gracias a Dios por eso. Y yo solamente les pido en el nombre de Jesús,
reciban esta palabra de parte de Dios. Reciban esta palabra porque estoy convencida de que viene de parte de Dios. Amén. Cuando el pastor Rafa me pidió que compartiera, vino a mi mente una palabra que está en Apocalipsis, capítulo 2 y versículo 8. Ustedes saben, nosotros el ministerio en el cual estamos ahorita levantando, el ministerio que estamos levantando ahorita, se le puso el nombre de Esmirna. Esmirna, Ministerios Esmirna. Y sabes, el Señor me dio una palabra a mí: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y Dios me dio esa palabra y por eso di como opción el nombre de Esmirna, porque fue una promesa de Dios para la iglesia de Esmirna. Amén. Y sabes, estudiando un poquito sobre esta iglesia, vi que esta iglesia, el nombre de esta iglesia, la palabra viene de mirra, que significa algo amargo, pero sabes también que representa la unción. Representa la unción, se usaba para ungir. A Jesús lo ungieron ¿con qué? Con mirra. Y Dios me estaba dando en ese momento que, hermano, nosotros somos llamados para ungir las heridas de los afligidos. Amén. Nosotros somos llamados para ser un pueblo que proclama las buenas nuevas del reino. ¿Sí estás aquí? Pero sobre todo, escucha esto, nosotros somos llamados a sufrir. No nos gusta eso, ¿verdad? ¿Verdad que no nos gusta eso? Somos llamados a sufrir. Porque el día de hoy, hermanos, el día de hoy pensamos que las iglesias ricas son las iglesias que tienen sillas acolchonadas. Pensamos que las iglesias ricas son las sillas que tienen sus super pantallas. ¿Verdad que sí, hermanos? Pensamos que las iglesias ricas son las que el día de hoy están en un como mejor que un cine. Amén. Pero ¿sabes una cosa? Precisamente la palabra que el Señor me daba de la iglesia de Esmirna es que era una iglesia que se sentía pobre, pero el Señor le dice: pero ustedes son ricos. Amén. Y esa es la palabra que el Señor me dio para traerles a ustedes. En Apocalipsis capítulo 2 versículo del 8 en adelante dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto. Para que veas que no tenemos un Dios muerto, hermanos. Amén. Nuestro Rey Jesús murió y resucitó al tercer día. Y está sentado a la diestra de Dios Padre, y Él dijo que Él va a venir. Y créeme, hermanos, Él viene pronto. Él viene pronto. Por eso Él le recuerda a la iglesia de Esmirna, porque era una iglesia que estaba pasando mucha tribulación. Y Él les dice: el que les estoy escribiendo soy el que estuvo muerto, pero está vivo. Para que ustedes tengan esa esperanza y que no importa la aflicción o la tribulación que ustedes estén pasando por haber creído, por haber recibido el evangelio, ese Jesús que murió y resucitó es la esperanza de cada uno de ustedes. Amén. Y debe ser la esperanza de cada uno de nosotros. Así que dile al que está a tu lado: tu Dios no está muerto. Dile así que alábale y créele como a un Dios vivo. Amén. La Biblia nos enseña que los que confían en imágenes, en ídolos, dice que están como ellos, muertos, no tienen vida, no tienen esperanza. Pero los que confían en el Dios vivo, tenemos ¿qué? Esperanza. Amén.
Por eso Jesús se está refiriendo, le está diciendo a la iglesia, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vive, dice esto. Versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero fíjate luego lo que dice entre paréntesis, ¿pero qué? Dile al que está a tu lado, tú eres rico. Dile, hermano, tú eres rico. Dile, tú eres rico porque tienes a Cristo. Amén. No importa que la silla donde te sientes esté dura. Pero si tu corazón está hablando a creer en el Dios Todopoderoso, Jesús le dijo a Marta, si tú crees, verás la gloria de Dios. Y es lo que Dios quiere, que seamos ricos en fe. Amén. Que nos atrevamos a creerle a Dios y que lo busquemos a Él. Amén. Esta es la palabra que el Señor me dio para traerles, hermanos. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Esta es la iglesia pobre pero rica. Amén. Y sabes, la iglesia de Esmirna era una iglesia que sufrió mucha tribulación porque era como una colonia donde había muchos judíos. Y los judíos estaban en contra de los cristianos. Y ellos se creían ser parte del pueblo de Dios. ¿Por qué? Simplemente porque eran descendientes de Abraham. Pero Jesús les dijo, recuerda las palabras de Jesús, mi Padre puede levantar aún hijos de Abraham de esas piedras. Amén. Porque para Dios no hay nada imposible. Y porque se habían olvidado que lo más importante, mis hermanos, no era el nombre de ser judíos. No era la circuncisión física, sino como dice Pablo, la circuncisión del corazón. Y algo más importante, que lo que caracterizó a Abraham como el padre de los judíos fue la ¿qué? La fe. La fe. Y esta iglesia sufría mucha tribulación. El obispo de esa iglesia fue torturado, fue quemado en medio de la ciudad como testimonio para todos aquellos los cristianos. Por eso estaba sufriendo mucha tribulación esta iglesia. Y el Señor les recuerda que el que había estado muerto y resucitó era el que les estaba enviando una palabra de esperanza. Y es el mismo Dios que el día de hoy trae palabra de esperanzas a nosotros. Que no importa la situación, no importa el problema, no importa, hermanos, lo que estemos viviendo, recordemos que Cristo viene pronto. Y que el anhelo de nuestro corazón siempre debe ser irnos con Él. Amén. No afanarnos, no aferrarnos a cosas materiales. Amén. Sino buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Por eso el Señor le está diciendo a Esmirna, tú eres rica. Amén. Amén, hermanos. Si están aquí, nunca olvides eso. Y fíjate lo que dice el Señor, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Y la obra de la que está hablando el Señor es la obra de fe. Amén. Es la obra de fe. Quiero que vayamos primeramente a primera carta de Pablo a los Corintios 15:58.
15:58. Amén. ¿Ya están ahí, hermanos? Fíjate lo que dice el Señor. Así que, hermanos míos, amados. ¿Qué dice? Hermanos míos, amados. Somos amados por el Señor y luego dice, estad firmes y qué? Y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Algo que debemos tener siempre en mente, hermanos, es que lo que tú haces para el Señor nunca será en vano. Amén. Nunca será en vano. Y hay maneras en las cuales nosotros podemos trabajar en la obra del Señor. Y te voy a mencionar simplemente 3. El trabajo en obras de construcción. He escuchado por ahí que los hermanos de aquí quieren empezar a construir en este lugar. Amén. ¿Sí están los hermanos de aquí de Santa Fe? Gracias. Si están aquí hermanos que quieren empezar a construir. Amén. Pero aquí hay hermanos de Janitzio, hay hermanos de Surumútaro. ¿De dónde más hay hermanos? De Morelia, gloria a Dios. Iguazio, amén. ¿De dónde más? Están los de Opopeo que venían por ahí, de la Ortiga. Se quieren esconder, ¿verdad? Opopeo. Y cada uno de ellos puede aportar. Amén. Y juntos levantar esta obra. Estoy hablando de lo material. Pero también hay hermanos en Ario de Rosales, hay hermanos en Capirito, hay hermanos en Copales, hay hermanos en todas las iglesias en donde estamos el día de hoy, que han aportado o que van a aportar económicamente. Amén. Para llevar a cabo la obra. Pero aunque ellos no pueden estar aquí levantando el muro, le decía a la pastora, le tengo miedo a los muros, hermano. Por Donald Trump, ¿verdad? Pero aunque ellos no puedan estar aquí clavando una lámina, haciendo el trabajo material, el trabajo físico, ellos estuvieron allá trabajando para aportar una ofrenda y que la obra en este lugar siga creciendo. Y escucha esto, hermanos, y la responsabilidad más grande es para la iglesia de aquí, porque esa obra, ese trabajo, esta casa, cuando sea levantada, la responsabilidad de cada uno de ustedes es que toda la gente en esta comunidad conozca a Jesucristo. Amén. Conozca que hay un lugar aquí donde se glorifica el nombre de Jesús. Que hay un lugar aquí donde la palabra de Dios se predica con poder. Yo compartí ayer con las hermanas esto. Debemos entender que la palabra de Dios tiene ¿qué? Poder. La palabra de Dios tiene poder. Y cuando tú le hablas a alguien de Jesucristo, tienes que hacerlo con una convicción, creyendo que esa palabra tiene poder para transformar su vida. Porque hay mucha gente allá afuera que necesita oír que hay alguien que le ama. Hay mucha gente allá afuera que necesita escuchar que hay una respuesta para su situación económica, que hay una respuesta para su adicción, que hay una respuesta para el alcoholismo, que hay una respuesta para el pecado en el cual han sido esclavizados. Y esa respuesta, ¿quién es, hermanos? Es Jesús. Por eso Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Y nosotros debemos creer, y como dice la palabra de Dios aquí, crecer. Amén. Crecer en la obra del Señor.
nosotros por mucho tiempo estuvimos, hermanos, muy afligidos. Ahí en Ario de Rosales. No teníamos un lugar donde congregarnos, estuvimos afligidos. Yo veía a los hermanos, yo también, así como dice la palabra de Dios en un salmo, como que nos sentábamos a mirar y a llorar uno con otro. Pero nunca dejamos de orar. Nunca dejamos de buscar al Señor. Y sabes, el día de hoy, en esta semana, han llegado personas nuevas a la iglesia. ¿Y sabes qué es lo que yo veo? Gente hambrienta de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Nunca debemos dejar de creer y de crecer en la obra del Señor. Les decía, 3 maneras en las cuales nosotros trabajamos en la obra de Dios. Y les decía, el trabajo de construcción. Quiero que me acompañes a Nehemías 4:17. Alguien, por favor, que se ponga de pie y pueda leerlo. Nehemías 4:17. Alguien que lo tenga ya y se ponga de pie. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Que nunca soltaban, hermanos? ¿Nunca soltaban qué? La espada. ¿Y cuál es la espada? La palabra de Dios, es la espada del Espíritu. Amén. Y dice que ellos trabajaban en la obra porque Jerusalén había sido destruida. Y habían regresado ellos. Y se asombraron al ver los muros de la ciudad que estaban destruidos. Y el templo estaba caído completamente. Y lo primero que ellos empezaron a levantar, ¿sabes qué fue? Fueron los muros de la ciudad. Y dice la palabra de Dios que algunos trabajaban en la obra. Pero dice que con una mano trabajaban y con la otra, ¿qué? No soltaban la espada. ¿Sabes? En ese tiempo, precisamente por eso las ciudades tenían muros, porque había muchos enemigos, había muchos reyes que querían tomar posesión de las tierras, de los reinos. Y por eso ellos estaban preparados siempre, para si venía el enemigo, no huir, sino que enfrentarlo. Amén. Los muros que nosotros debemos levantar, hermanos, son muros de oración. ¿Sí está escuchando? Son muros de oración. Los muros que nosotros necesitamos levantar son esos muros en los cuales estamos clamando por esta ciudad, por este pueblo, por esta comunidad. Estamos orando por las autoridades, estamos orando por el pastor también de este lugar. Amén. Porque Jesús dijo, hiere al pastor y serán ¿qué? Dispersas las ovejas. Cuando el pastor está herido, las ovejas se dispersan. Y no está hablando herido físicamente, hermanos. Está hablando de herido emocionalmente. Los pastores también tienen sentimientos. Los pastores también de vez en cuando necesitan que alguien se les acerque y le diga, pastor, aquí estoy para servirle. Wow. Se los digo en lo personal porque a veces me he sentido sola. A veces como que uno tiene una visión y Dios le da tantas cosas por hacer y ve la iglesia apagada, dormida y dices, ay Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? Amén. Los pastores también necesitan, hermanos, que ustedes estén orando por ellos. Amén. ¿Cuántos quieren que la obra crezca? Amén. Necesitamos empezar a levantar esos muros de oración. Necesitamos empezar a orar por este ministerio. Necesitamos empezar a levantarnos creyéndole a Dios. Y sí, hermanos, estamos edificando, estamos levantando templos, estamos construyendo edificios, pero lo más importante es la obra del Espíritu en nosotros. Amén.
Lo más importante es la obra de la palabra de Dios actuando en ti y creyendo que así como el Espíritu Santo y la palabra de Dios están transformando tu vida, así el Espíritu Santo y la palabra de Dios transformarán esta comunidad. Amén. Necesitamos despertarnos. Dile al que está a tu lado, necesitas despertarte. La segunda cosa, hermanos, es trabajar en sembrar, ofrendar y diezmar para que otros construyan. Amén. A lo mejor tú dices, pues es que hermana, yo no tengo tiempo, mire, tengo mi trabajo, tengo esto. Pero si estás cumpliendo con tu diezmo, estás cumpliendo con tu ofrenda y de vez en cuando el Señor pone en tu corazón una ofrenda especial. ¿No les gusta, hermanos? Una ofrenda especial, ¿para qué? Para que el pastor vaya a predicar a otra comunidad. Amén. Porque sabes que para todos se necesitan gastos, ¿sí sabemos? ¿Verdad que sí, hermanos? Y estamos dando una ofrenda especial para que el pastor ahora vaya a visitar otra comunidad, para que el pastor se extienda. Algo que tenía la primera iglesia, la iglesia de Hechos, dice que los apóstoles, de repente se dieron cuenta de que tenían mucho trabajo y que la obra, el crecimiento de predicar el evangelio se estaba estancando y dijeron, nosotros no podemos ocuparnos en todo. Y empezaron a levantar diáconos para que ellos hicieran la obra en la iglesia local y ellos seguir extendiéndose, predicando el evangelio. Necesitamos trabajar. Acuérdate que eres rico, ¿no dijo el Señor? Amén. ¿Qué dijo el Señor? Te crees pobre, pero eres rico. Te crees pobre, pero eres rico. ¿Sabes por qué? Porque el Señor dice, mía es la plata, mío es el oro. Él es el dueño de todo. Y si nosotros simplemente confiamos y dependemos de Él, veremos gran bendición. Amén. ¿Cuántos quieren ser parte del crecimiento de la obra de Dios? ¿Cuántos quieren que un día el Señor les diga, yo conozco tus obras? Yo conozco tu obra, hermana. Yo conozco tu obra. Nadie se dio cuenta que ese billete de 50 o de 100 pesos que un día tú trajiste para levantar la iglesia de Capirito era lo único que tenías. Nadie se dio cuenta, pero el Señor sí lo vio. Porque Dios es diferente. Dios ve lo que el hombre no ve. ¿Qué dice la palabra de Dios cuando todos estaban trayendo sus ofrendas al arca de las ofrendas? Y dice que los ricos traían lo que les sobraba y llegó una viuda con sus únicas 2 moneditas y las puso ahí. Y el Señor no vio las ofrendas de los ricos, ¿verdad que no? Él vio la ofrenda de esa mujer pobre. ¿Sabes por qué? Porque estaba dando lo único que tenía. Así que tú no puedes decir, yo no tengo para dar. Porque todos tenemos algo para dar, aunque sean 2 dracmas. Amén. Por eso el Señor dice, yo conozco tu obra y yo te voy a recompensar. Amén. Necesitamos entender lo que la palabra de Dios nos está enseñando, hermanos. Necesitamos crecer en la obra del reino. Necesitamos disponer nuestro corazón para bendecir a otros, para que crezca la obra del reino de los cielos. Amén. Teniendo esa promesa, como dice aquí, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. No es en vano. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor, hermanos? Y la tercera cosa es trabajar en compartir la palabra de Dios. Alguien, por favor, que me ayude y lea rápidamente Romanos 16, versículos 6 y 12. Romanos 16, versículos 6 y 12. ¿Quién dice yo? ¿Quién lo tiene ya? Nada más versículos 6 y 12, hermano.
16. A ver, hermano. A ver, pastora, por favor. Ahí está María. Salúdenla, hermanos. La cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y el versículo 12, pastora. Trifena no vino. Tampoco vino. Amén. Aquí Pablo está mandando saludar a unas mujeres. María sí vino, pero las demás no vinieron. Dice las cuales han ¿qué? Trabajado mucho en el Señor. Y sabes que yo me sorprendí, hermanos, porque yo decía, ¿y por qué Pablo mandó saludar a puras mujeres? ¿Y los hombres? ¿Los hombres no querrían trabajar, hermano? Pero aquí sí hay hombres que quieren trabajar, amén. Amén. Uy, no hay. No hay hombres que trabajen en la obra del reino, hermanos. Sí hay. Amén. Y Pablo está mandando saludar a estas mujeres. Dice que trabajaron duro en sembrar la palabra de Dios. Amén. Trabajaron duro en el crecimiento de la obra del reino de Dios. Y créanme, hay mujeres, hay personas en este ministerio que han trabajado duro, hermanos, para el crecimiento del reino. Así que yo te invito a eso, que el día de mañana el Señor pueda decirte, yo conozco tu obra. Porque dice la palabra de Dios que un día cuando estemos en su presencia, Él va a decir, bien, buen siervo fiel. Muchas personas se conforman simplemente con ser miembros, pero no siendo siervos. ¿Sí estás escuchando? Y dice que el Señor va a decir, venid benditos de mi Padre, entren en el reino eterno. Pero sabes una cosa, a los siervos el Señor les va a dar una corona. ¿Tú quieres ser coronado? Amén. ¿Tú quieres ser coronado, hermanos? Por eso le dice el Señor a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué? La corona de la vida. Porque yo conozco tu obra, que no te conformaste con quedarte sentado escuchando el evangelio, sino que trabajaste para que otros construyeran. Te esforzaste para que otros fueran y predicaran. A lo mejor tú no podías ir, pero siempre estuviste dispuesto no solamente a pagar tus diezmos al Señor, no solamente a darle tu ofrenda, sino que traías ofrendas especiales para que la obra del reino creciera. Amén. Amén, hermanos. Esa es la obra que el Señor quiere. Y vuelvo a repetir, recuerda que no eres pobre. Amén. Eres rico. Y lo dijo el Señor. Amén. Nunca debemos olvidar, hermanos, que la iglesia rica para el Señor es la iglesia fiel, trabajadora y sobre todo es la iglesia que confía en Él. Esa es la iglesia rica para el Señor. No nos dejemos llevar por los edificios, sino por la obra en tu corazón, por la obra del Señor en los corazones, en las vidas. Un pastor predicaba el domingo pasado sobre cómo tristemente el evangelio se ha devaluado tanto.
De verdad. El día de hoy la gente quiere ser cristiano, ¿sabes por qué? Porque los famosos son cristianos. Todos los jóvenes quieren ser cristianos porque Justin Bieber es cristiano, porque Selena Gómez dice que es cristiana. Y las iglesias viven imitando a sus pastores, pero muy pocos quieren imitar a Cristo. Muy pocos quieren imitar a Cristo. Queremos ser como la iglesia más grande. La iglesia más grande creo que está en Corea. Y queremos nosotros tener como esa iglesia, traer las estrategias y crecer y ser. Pero ¿sabes una cosa? Jesús dijo: no temas, pequeña manada, porque al Padre os ha placido daros el reino. Porque el Señor dijo: cualquiera que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el día de hoy cualquiera quiere ser cristiano por un modismo solamente, pero sin una vida transformada. El día de hoy queremos ser cristianos, ¿sabes por qué? O queremos ser pastores, porque los pastores tienen las mejores camionetas, porque los pastores unos hasta tienen jets privados. Y todos queremos ser pastores por eso. Pero ¿cuántos queremos ser pastores por la necesidad que hay en las comunidades? ¿Cuántos queremos ir realmente a los lugares donde nadie quiere ir? Donde hay tanta necesidad. Donde no va a haber una gran ofrenda. Si estamos, hermanos. Por eso el Señor le está diciendo a Esmirna: no te sientas pobre, porque tú eres rica. Por la obra que hay en tu corazón, por la fe que hay en tu corazón. Fíjate el contraste de una iglesia que se creía rica, pero delante de Dios era pobre. Vamos ahí mismo a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Y el Señor una vez más le dice a la iglesia, ahora la iglesia de la Odisea, ¿qué le dice? Versículo 15. ¿Qué le dice? Yo conozco tus obras, que ni eres ¿qué? Frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice el Señor? Te vomitaré de mi boca. No me agradas. Uchi. No me agradas, porque también conozco tus obras. Amén. Amén, hermanos, si están aquí. Dile al que está a tu lado: despiértate, porque si no te va a tocar poner la coca. Dice: porque tú dices, yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Pero eres, ¿qué dice el Señor? ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Hermanos, pónganse el casco. Miserable, pobre, desventurado. Porque tú dices, ¿sabes que la iglesia, el lugar donde estaba ubicada la Odisea, era una iglesia donde había mucho comercio de telas de púrpura y había mucha bendición, pero había mucha pobreza espiritual? Había mucha pobreza espiritual, que los hermanos no estaban ni con el Señor, pues ni con el diablo. Dice la Biblia que estaban entre tibios, entre fríos y calientes, perdón.
estaban entre fríos y calientes. Y el Señor les dice, no me agrada ese tipo de personas. Uy, uy, uy. Dice el Señor, no me agradan ese tipo de personas. Así que mejor entra en el horno de la aflicción, pero deja que el Señor te transforme. Y no te vayas a quedar en la tibieza de tu corazón, creyendo que estás agradando a Dios, pero realmente tus obras no son agradables delante de Él. Amén. Y le está diciendo, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Porque yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. Dice el Señor, yo te recomiendo que empieces a invertir en el reino de Dios. Dice el Señor, yo te recomiendo que empieces, hermano, a vivir tu vida en fe. Que le creas a Dios, que le creamos a Dios, porque Él conoce tu obra. Él conoce la obra de tus manos. Él conoce, hermanos, el trabajo. Él conoce la aflicción. Él conoce, hermano, cuánto te esfuerzas tú cada día para sembrar en el reino de Dios. El Señor lo sabe. Y dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos para el Señor nunca, nunca va a ser en vano. Amén. Necesitamos despertarnos. Algo más que tenía esta iglesia, la iglesia de la Odisea, dice que ahí el agua, los ríos que donde traían el agua era aguas termales, era agua que estaba caliente. Por eso la gente llegaba y quería tomar agua y estaba el agua tibia. ¿Sí? ¿A alguien le gusta tomar agua caliente? Así cuando vas a tomar agua solo para el café, ¿verdad? Y la gente al momento que sentía el agua la echaban para afuera. Por eso ellos entendían perfectamente este mensaje, lo que el Señor estaba tratando de decirles. Así como ustedes no soportan el agua tibia en su boca para beber, así también yo no soporto las obras que ustedes están haciendo. Pero el Señor te está diciendo a ti, iglesia, eres rica. Amén. No se pongan tristes. Dile al que está a tu lado, no te pongas triste. Tú eres rico. Y si te has sentido un poco tibio, dice arrepiéntete. Amén. A ver, tócalo, hermano, a ver qué tal está, frío, caliente o tibio. Y el que esté tibio nos lo pasan para acá, ahorita vamos a orar por él. Amén, hermanos. Es el contraste. Para la iglesia de Esmirna el Señor no tenía ningún reproche. Tenía palabras de ánimo. Amén. Yo sé que están luchando. Yo sé que están teniendo aflicción. Yo sé que lo que están viviendo no es nada fácil. Pero recuerden que el que les está hablando es el que estuvo muerto pero resucitó. El que les está hablando es aquel que venció la muerte. El que les está hablando es aquel que removió la piedra que habían puesto para que los discípulos no se lo robaran, porque él había dicho que iba a resucitar. El que les está hablando, hermanos, es aquel que nada lo pudo detener. Y es el mismo que el día de hoy nos está diciendo, no temas, no te creas pobre, no te sientas pobre, porque tú eres rico, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Amén. Porque yo estoy contigo, dice el Señor. Yo solamente termino haciéndole la invitación, hermanos, para que sigamos trabajando en la obra de Dios.
y que estemos dispuestos y tengamos en nuestro corazón una pasión por el crecimiento del reino. Tengamos en nuestro corazón un deseo de que todos conozcan a Jesucristo. Todos conozcan a Jesucristo. Ayer estaba compartiendo con los hermanos sobre una iglesia, la iglesia de Tesalónica. Y es una iglesia también que el apóstol Pablo elogia mucho. Porque era una iglesia, dice, fíjate las palabras de Pablo, les dice que no había necesidad de que ellos fueran a predicar la palabra, porque ya ellos se habían encargado de hacerlo. O sea, ellos no se quedaban callados. Amén. Ellos recibieron la palabra y esa palabra que cambió, transformó sus vidas, fueron y se la llevaron al vecino. Fueron y se la llevaron a aquella persona que tenía necesidad. Amén. Yo creo que todos nosotros tenemos personas con necesidad cerca. ¿Verdad que sí, hermanos? Tú lo único que tienes que es ir y decirle a esa persona, sabes, Jesucristo es la respuesta. Decía un pastor, muchas veces nosotros queremos cursos para evangelizar a otros, capacitación para evangelizar a otros, dice, pero tú tienes lo más importante para evangelizar a otros, es tu testimonio. Es tu testimonio. A lo mejor tu testimonio no es impactante como el de este, ¿cómo se llama este hombre? Josmar. O tal vez como el de la cruz y el puñal, ¿cómo se llama? Nicky Cruz. Pero tú tienes un testimonio. Amén. Si estás en Cristo, tú tienes un testimonio. Y eso es suficiente. Porque si estás y crees en Jesús es porque has creído que Él ha transformado tu vida, porque has creído que Él ha perdonado tus pecados. Y eso es suficiente para decirles a otro, yo tengo un Dios vivo, yo tengo un Dios poderoso que puede cambiar tu circunstancia. Ese es el crecimiento del reino. No necesitas más, no necesitamos más. Sí es bueno hacer campañas, hermanos. No nos alcanza para traer a Cash Luna. Pero sí nos alcanza para ir a los hogares, tocar sus puertas y decirles, Cristo te ama. Cristo te ama, que envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz para que tú seas salvo. Cristo te ama tanto que la vida que tú estás viviendo, Él no quiere que tú la vivas. Y hablar. ¿Verdad que cualquiera podemos hacer eso? Amén. Termino. Acompáñame al libro del profeta Ageo. Al capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 4 en adelante. Amén. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová. Y trabajar. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y trabajar. Amén. Dice, y trabajar porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos creen que el Señor está con nosotros? Amén. ¿Por qué no te pones de pie y le das un aplauso fuerte al Señor? Ponte de pie y dale un aplauso fuerte al Señor. Señor, yo creo que tú estás con nosotros. Vamos, dáselo más fuerte.
Señor, yo creo que tú estás con nosotros, Señor. Porque tú lo has dicho. Yo creo que tú estás, Señor, con nosotros. Así de pie voy a terminar de leer. Dice, según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Yo estaré con ustedes, dice el Señor, y mi espíritu estará con vosotros. Y abriré los cielos, y mi presencia estará en este lugar. Yo te invito, hermano, simplemente en este momento, cree la palabra que el Señor te dice el día de hoy. Yo conozco tus obras. Yo conozco tu obra. Yo conozco tu aflicción. He visto tu desesperación, pastor. El Señor conoce la obra de sus manos. El Señor conoce el esfuerzo de su corazón. Y dice el Señor, el trabajo que tú has hecho no ha sido en vano. Y es lo mismo que dice el Señor. Iglesia, creámosle a Dios. Creámosle a Dios. Él está diciendo, porque tú no eres pobre, tú eres rica. Tú eres rica. Y si hay alguien aquí que alguna vez ha dudado de que lo que has hecho, lo que has traído para la obra del reino de los cielos ha sido en vano, no es en vano, dice el Señor. El miércoles, cuando estaba en la oración, yo le decía, Señor, tenemos años orando por este pueblo. Estuvimos por 4 años compartiendo el evangelio en una estación de radio. Y el Señor me decía, la palabra que yo mando por medio de ti no volverá vacía. Y les decía, en esta semana tuvimos 2 mujeres recibiendo a Cristo con hambre de la palabra de Dios. Y hay más, hermanos. Pero necesitamos buscar al Señor, necesitamos enamorarnos más del Señor. Ser como esa iglesia de Esmirna, que sin importar la situación, la persecución, lo que estaban viviendo, ellos mantuvieron firme su fe. Ellos vieron a su obispo, a la persona que les compartía la palabra, ser quemado en medio de la ciudad. ¿Crees que no tuvieron miedo? ¿Crees que no dudaron? Pero por eso el Señor les dijo, el que estaba muerto y vive, les dice esto: no temas. Esos 10 días de tribulación, sabes que el 10
El 10 es un símbolo de gobierno. Ellos estaban siendo perseguidos porque no querían doblar sus rodillas ante la estatua de César, porque ellos creían que solamente tenían un rey y ese era Jesucristo. Por eso el Señor les está diciendo: no importa lo que van a padecer, lo que van a sufrir, sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. Hoy yo solamente te invito, hermano, creámosle a Dios. Creamos, como dice la palabra, que Él está en medio de nosotros, que Él está en este lugar. Yo quiero invitarles a cada uno de ustedes, hermanos, examina tu corazón, mira la obra de tus manos, qué es lo que estás haciendo, y si te has enfriado, si has estado un momento apático, si te has quedado mirando de lejos la obra del Señor, acércate y dile: Señor, yo quiero ser parte de esta obra, Señor. Yo quiero ser parte de este crecimiento que tú vas a traer, Señor, a este ministerio. Yo quiero ser parte, Señor. Amado Espíritu Santo, tu palabra dice que tú eres el que estás en medio de nosotros, Señor. Que tú eres el que convences de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y yo pongo en tus manos, Señor, la obra de cada uno de mis hermanos. Yo en este momento, Señor, quiero pedirte de una manera muy especial por el pastor Rafael, Señor, por su familia, Señor, por los pastores, Señor, de esta ribera, Señor, por los pastores de esta zona, Señor. Padre, que tú traigas a sus corazones esta promesa, Señor, con más fuerza, con más poder. Que el trabajo que hagan para ti nunca, nunca, nunca será en vano, Señor. Y que tú conoces la obra, Señor, de sus manos, Padre. Tú conoces el trabajo, el esfuerzo, Señor, que ellos están haciendo, Padre, para que el crecimiento del reino tuyo se extienda en este lugar. Y yo te pido por cada una de las iglesias, Señor, las cuales hoy están en este lugar, para que tú también traigas por medio de tu Espíritu Santo, Señor, un fuego, una pasión, Señor, una entrega verdadera, Señor. Padre, que toda tibieza, todo espíritu de doble ánimo, Señor, sea echado fuera, Padre, que dispongan su corazón para decir: Señor, yo quiero caminar contigo, Señor. Yo quiero ver la obra, Señor, creciendo, y quiero ser parte de lo que tú estás haciendo y de lo que tú harás, Padre. Señor, que hay tanta necesidad y no podemos quedarnos callados. Que así como tú, Señor, pusiste, dice tu palabra, cada pastor en esas iglesias como candelabros, Señor, para que alumbrasen. Así también tú levantas, Señor, en este lugar a esta iglesia, y en cada comunidad, en cada iglesia local, tú levantas a esta iglesia, Señor, como candelabros, alumbrando, Señor, las tinieblas que hay en cada lugar. Todo espíritu de temor, todo espíritu de duda, Señor, es echado fuera en el nombre de Jesús. Y que si hay algunas personas que han dudado, Señor, podamos decirte, Señor, como decían tus discípulos: Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor, porque queremos creer, porque queremos ver tu gloria, Señor. Oh Espíritu Santo, haz tú la obra, Señor. ¿Por qué no levantas por un momento tus manos al Señor y dile: Señor, aquí estamos? Creemos a tu palabra, Señor, que no somos pobres, Señor, sino como dice tu palabra en la carta de Pablo a los Corintios, Señor, que tú nos has enriquecido, Señor. Tú nos has enriquecido, Señor, porque tú estás en nosotros y porque tú estás con nosotros.
Vamos, dile: Señor, yo creo en tu palabra el día de hoy. Yo creo, Señor, que tú usarás mi vida, Padre, para el propósito que tienes en mi comunidad, Señor. Tú eres tan fiel, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor, y tú nunca te equivocas, Señor. Y que si en mi corazón ha habido, Señor, un poco de tibieza o me he enfriado, hoy, Espíritu Santo, ven con poder y transforma, Señor, mi vida. Amado Señor, yo solamente clamo por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu en este lugar, Señor. Que no es algo emotivo, Señor, sino algo con poder, Señor. Que no es algo que estará solamente en este momento, el día de hoy, Señor, sino que será algo, Señor, como un fuego, como dice tu palabra, Señor, que no me dejará estar quieto, que no me dejará estar en paz, que no me dejará estar sentado cuando otros están perdiendo, Señor. Sino que el poder de tu Espíritu despierta mi espíritu, aviva la obra, Señor, en mí, para poder alcanzar a otros, Señor. Porque es verdad, como dice tu palabra, los días son malos, Señor, pero por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Señor. Y esa gracia que me ha salvado, esa gracia que he recibido, será la gracia que compartiré con otros, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Haz tú la obra, Señor. Yo no pido por una emoción, Señor, en el corazón de mis hermanos. Yo pido por una pasión, Señor, en su corazón. Yo pido por una pasión, Señor, que los motive por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Ven con poder, ven con poder. Vamos, dile: ven con poder sobre mí, Señor. Vamos, dile: ven con poder sobre mí, Señor. Santo, santo. Hay personas aquí, hay personas en este lugar, escucha esto, que se han sentido como algo que se ha hecho a un lado, que se ha puesto por ahí, que no tiene uso. Pero escucha esto: el Señor quiere usar tu vida. El Señor quiere usar tu vida. Vuélvete a Él. Vuélvete a Él. Ven con poder. Ven con poder, Señor. Ven con poder, Señor. Ven con poder, Señor. Aviva el fuego, Señor, en cada corazón. Quita la ceniza, Señor, de toda preocupación. Quita la ceniza de toda aflicción, Señor, de toda duda, del temor, Señor. Quita esas cenizas. Y con el poder de tu Espíritu sopla vida, Señor. Trae aliento, Señor. Esa palabra, Señor, de aliento que estoy segura que la iglesia de Esmirna lo llevó, Señor, hasta el último momento a darlo todo por la causa tuya, Señor. Así también, Padre, el día de hoy, Señor, trae con poder esa palabra, ese aliento que necesita tu iglesia, que necesita tu pueblo, para levantarse y decir: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Con poder. Ven con poder, amado Espíritu Santo.
con poder, amado Espíritu Santo, y restaura, Señor. Restaura, Señor, esas almas que se han quedado sin fuerzas. Restaura esas almas que se han quedado sin esperanza, Señor. Si hay alguien que necesita renovar su compromiso con el Señor, renovar sus votos con el Señor, acércate. Nosotros queremos orar contigo. Si hay alguien que se ha sentido lejano del propósito de Dios, yo quiero invitarte, acércate. Queremos orar contigo. Queremos orar contigo. Si hay alguien. Tu hermano ahí en tu lugar, escucha esto. Escucha esto. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa si tener o no un compromiso con Dios. Estás poniendo en riesgo tu salvación. Estás poniendo en riesgo tu salvación. Porque la salvación es un regalo de Dios. Dios nos la dio por gracia y envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario y pagó el precio de nuestro pecado. Pero dice la palabra de Dios, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Ese es el riesgo de estar entre lo frío y lo caliente. Porque el Señor un día te va a decir, no te conozco. No sé quién eres. Conozco tus obras. Conozco tus obras. Si hay alguien que necesita oración, que necesita una vez más hacer pacto con el Señor, quiere oración, nosotros estamos aquí para orar contigo. Estamos aquí para orar contigo. Pastores, por favor. Pastores, por favor, ayúdenme, vamos a orar. Ustedes, hermanos, ahí en su lugar dice la palabra de Dios: el que piense estar firme, mire que no caiga. Examina tu corazón por un momento, porque es mejor acercarnos el día de hoy ante el Señor y decirle: Señor, perdóname.